Dan Lee, nacido en la Ciudad de México desde el siglo pasado, ha publicado decenas de cuentos y relatos en antologías y revistas nacionales e internacionales, empresas electrónicas, ganador del Premio Nacional de Cuento Rafael Ramírez Heredia 2009 y Premio Nacional de Cuento Acapulco en su tinta 2014, autor de los libros Función Monstruo, Mentiras Bien Contadas, Deus Ex Machina, Malviajes y Los Invitados. Y recientemente, pues, este ejemplar de Vientos del Pueblo, de Fondo de Cultura Económica, Pregúntale al Mar, una historia de lucha libre y magia, El Fantasma de la Quebrada, pues con ilustraciones de Edu Molina. Y pues aquí está con nosotros el autor. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo bien en esta tarde calurosa, aunque nublada en la Ciudad de México, todo bien. Pues platícanos cómo nace la idea de esta historia sobre el fantasma de la quebrada y el perro cavernario. La idea surge pues de muchas cosas, ¿no? Yo soy muy seguidor de la lucha libre, entonces he escrito varias historias de lucha libre y este personaje del fantasma de la quebrada es un libro que compila fotografía de lucha libre con algunas citas como graciosas, ¿no? Que ya con la yuxtaposición hacen que sea más atractiva la imagen. Y en una de esas páginas aparecía un luchador con el nombre del fantasma de la quebrada. Y ya, pues me gustó mucho el nombre, que estuviera pues ambientado en la quebrada, ¿no? Es en Acapulco. En algún momento vi la convocatoria para el cuento, pero para el concurso de cuento, perdón, para el Acapulco en su tinta de ese año, del año en que concursé y tuve la fortuna de ganar. Y desde ahí empecé como a generar, una de las condiciones del concurso del certamen es que el cuento tenga como protagonista a Acapulco, ¿no? Que de alguna forma sea importante. Y pues ya tenía en la cabeza el fantasma de la quebrada más la idea de escribir algo que sucediera en Acapulco y mi gusto por la lucha libre, y pues esto me fue llevando a pensar por qué el nombre, ¿no? ¿Por qué el nombre del fantasma de la quebrada? Porque obviamente suena ahí como algo místico, algo de sobrenatural, y así fue como se gestó la idea inicial de un luchador tuviera ahí algo de misterio, y pues también desde siempre he sido muy admirador de un luchador que se llama Lismark, fue clavadista de la quebrada y pues era muy valiente, ¿no? O sea, tenía unos vuelos que solo él hacía, que él innovó en la lucha libre, y así me generó el personaje eh, y la anécdota, ¿no? Yo sabía que tenía que ser algo sobrenatural y algo que, que fuera muy misterioso, que tuviera la atención del lector desde un inicio. Y así fue que generé al fantasma. Y bueno, el perro cavernario porque necesitábamos un antagonista, ¿no? Y obviamente tenía que ser rudo. ¿Y quién más rudo que el perro aguayo o el cavernario Galindo? Y pues es una fusión de esos dos personajes. Es nuestro antagonista que quiere humillar al fantasma de la quebrada. Y claro que él no sabe, ¿no? Las cosas sobrenaturales que andan detrás de él. ¿Eh? ¿Cómo fue que invitaste a Edu Molina para realizar las ilustraciones? Es una historia que me gusta contar. Yo conocía a Edu, es narrador gráfico, él no solo es ilustrador, de hecho es muy buen narrador gráfico. Yo soy fanático del cómic y de la historieta, entonces yo ya conocía el trabajo de Edu, lo había visto publicado en varios lados, me gusta mucho, tengo ahí libros de él, digamos que soy su fan. Y entonces tuve la fortuna yo en realidad de colaborar en una antología de cómics de lucha libre como guionista, y ahí apareció Edu, una historia de Edu. Entonces en una convención de cómics, ahí lo fui a saludar, a decir, ah, pues qué bueno que nos tocó participar juntos, una charla. Me llevé material de él que me gusta mucho, y quedamos como de un buen vínculo. Entonces, en algún momento tuve la idea de adaptar este cuento a cómic, a narración gráfica, y mi primera opción fue pensar en Edu. Entonces, pues ya lo busqué ahí en a las redes sociales, lo busqué. Le dije, mira, oye, pues, ¿qué te parecería trabajar en esto? Por cuestiones de trabajo, él no tenía tiempo de hacerlo, de dedicarle el tiempo que requiere hacer una adaptación a novela gráfica, iban a ser muchas páginas. Sí, pero me dijo, pero pues he estado colaborando en Vientos del Pueblo con nuestro editor, que es Luis Almerón,
eh, porque se lo voy a proponer, le voy a proponer que se publique el cuento en esa colección y así, y yo como ilustrador, porque pues yo quería que él fuera ilustrador, ¿no? Eso es lo que, yo quería hacer algo con él. Y sí, él fue el que sirvió de vínculo entre el editorial, entre Luis Almerón, y yo. De inmediato, pues digamos que a Luis le pareció que el texto era adecuado para la colección y todo ha funcionado muy bien desde entonces. Fue así que llegó Edu. Ahí las ilustraciones de Edu, me gustó mucho el trabajo que hizo con mi historia. Mm. Pregúntale al mar es una historia de lucha libre y magia. ¿Te gustó ambientarla en Acapulco y combinarla con lo mágico y la santería? Sí, sí, de hecho, algo que a mí, a mí como autor, a la hora de escribir, me llamó la atención fue la ambientación de Acapulco per se. O sea, es un lugar que a mí me gusta, que me trae muchísimos recuerdos. Lo visité cuando era niño, lo visité en varias ocasiones y siempre íbamos a la quebrada. Entonces el lugar per se de Acapulco a mí me llama la atención recordarlo lo suficiente como para revivirlo y intentar plasmarlo en letras. Y pues la quebrada, que es un lugar que aún sin saber que hay gente que se tira clavados ahí, el lugar es muy atractivo, llama mucho la atención estar ahí simplemente parado en el risco y escuchar cómo entra la marea, y choca, hay una cuevita ahí al fondo, ¿no? Donde se arremolina, vuelve a salir, es no sé, como si estuviéramos escuchando al mar respirar. Me pareció a mí como autor, y creo que lo que quise hacer precisamente es que a los lectores esta atmósfera, crearles esta atmósfera, ¿no? Que vamos a llamarle magia que yo siento cuando visito la quebrada, tratar de transmitirlo al lector. Siempre es un reto, ¿no? Generar una atmósfera pues vívida, y a mí me llamó mucha atención eso, y claro, eh, ya tenemos Acapulco, tenemos la quebrada, y yo ya tenía la idea de que el fantasma de la quebrada tenía que ser este, tenía que tener un rasgo sobrenatural. La santería me vino, no como muy natural, la verdad, porque no es un tema que yo domine, es un tema del que conozco un poco, pero sé como habitante de la Ciudad de México, sé que tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y que está en muchos lados donde el ojo no entrenado, vamos a llamarle así, no la ve, y me pareció muy buena idea. Espero que a los lectores y lectoras también, el haber tomado estos rasgos que conozco, ¿no? De la santería, como los collares, algunas cicatrices, algunos nombres, como le comento, al ojo no entrenado se le pasan, sí, ¿no? No las percibimos, a utilizarlos para darle este elemento sobrenatural y un poco de misterio a la historia que quería contar. Y que quedó perfecto, ¿no? Porque pues ahí está, en Acapulco el mar es un ente, vamos a llamarle, que es ubicuo, ¿no? O sea, digamos que se debe al mar, y la santería pues tiene uno de sus santos está relacionado con el mar, que es Yemaya, y ahí fue que ya investigué un poquito sobre esto, y lo plasmé para darle verosimilitud también, y que el misterio se sintiera más real. ¿Te gustaría escribir sobre algún otro personaje popular? Sí, de hecho, bueno, eh, sobre muchos, ¿no? Tengo por ahí alguna historia pendiente del perro aguayo, que ya lo comenté, ¿no? Es un luchador real que a mí me gusta mucho su estilo, me gusta mucho su personalidad, y tiene una historia bien trágica, ¿no? Que su hijo Pedrito, pues, como le decían, el hijo del perro aguayo, pues murió sobre el ring, ¿no? Entonces ahí, esa familia en general, no solo Pedro Aguayo padre, sino también su hijo, tengo ahí una deuda pendiente, así digo yo, con ellos, porque he escrito sobre muchos luchadores, sobre ellos, ¿no? También me gustaría escribir algo sobre Santo, en el Enmascarado de Plata, pero pues ahí sí prácticamente está vedado, ¿no? Porque es un personaje que su heredero es demasiado celoso con las aportaciones culturales que se pudieran hacer, artísticas también al respecto de él, y pues sí, es bastante más difícil, pero sí son dos personajes, al menos ellos dos, con los que quisiera trabajar, y algunos a lo mejor no son personajes, son personas del medio del rock, que también es una cosa que me gusta mucho, el rock nacional, el rock mexicano, pues trabajar.
a lo mejor historias o cosas relacionadas con la obra de ciertas bandas, de ciertos autores. Oye, está padrísimo esta idea. Y bueno, ¿seguirás trabajando con Edu Molina, hacer más cómic? Tenemos, fíjate, qué bueno que esa pregunta está bastante jugosa, porque tenemos una idea, Edu y yo, que ya que Edu pues tiene varias publicaciones en las que ha ilustrado para Vientos del Pueblo en el Fondo de Cultura. No solo es Pregunta al Mar, tiene al menos otros 6 títulos que ha publicado, que ha ilustrado, perdón, en la colección. Entonces, pues digamos que se ha ganado muy buena reputación ahí. Y yo pues acabo de abrirme la puerta, afortunadamente, con Pregunta al Mar. Y tenemos esta idea de, también en el fondo, que nos ha tratado muy bien a ambos, publicar esta vez sí ya una novela gráfica o a lo mejor no alcanza el volumen de una novela, pero es una historia más larga ya de narrativa gráfica, ya no de cuento ilustrado, sino que sea narrativa gráfica. Y pues si se puede, de nuevo, ¿verdad? Con la temática de la lucha libre, que parece que está siendo exitosa hasta donde sabemos, pues creo que estaría muy bien. Es un tema que a los dos nos gusta y los dos tenemos ganas de trabajar con el otro, entonces esperemos que se dé. Ajá, y precisamente hablando de esto, has publicado relatos, cuentos. ¿Te gustaría en sí escribir novela? Sí, bueno, el género que a mí me atrae, que es el cuento, desde siempre, ¿no? Desde que empecé a leer y hasta el día de hoy yo prefiero leer un cuento que una novela, eh, pues es como donde me desenvuelvo mejor, pero hay novelas que me atraen mucho por su estructura y que sí me gustaría en algún momento, ¿no? Llegar a escribir. De hecho, tengo uno de mis libros que se llama Mentiras bien contadas. Tiene esta estructura como de río, ¿no? Pues le llaman novela río, tiene un cauce principal que es la historia más importante con su protagonista, y a lo largo de la historia se retoman otras historias más cortas que en realidad son cuentos o relatos para darle más, pues que nutren a la historia principal y le dan otras aristas, ¿no? Nos vemos otras cosas. Pero en realidad creo que no es, con mi definición personal de novela, no creo que sea una novela, yo creo que más bien es como un cuento largo, con aderezo de muchos otros cuentos. Y sí, pero sí tengo la idea, de hecho tengo durante la pandemia que pues, tuvimos mucho tiempo en casa, ¿verdad? Escribí una novela corta a la que le tengo que arreglar el final porque honestamente debo decir que el final que le escribí no me gusta, pero pues ya, escrita ya está. Y sí, es un género que me elude, debo ser honesto, porque empiezo a escribirla y le empiezo a dar estructura de cuento a los episodios, a los capítulos, porque pues es como mi aliento para allá me lleva, pero es un género al que sí quiero explorar un poco más. Y bueno, pues regresando a Pregúntale al Mar, ¿tendrás encuentros con lectores para pues compartir estas experiencias de haber escrito este libro? Y en sí, ¿a qué público dirigiste Pregúntale al Mar? Originalmente, cuando pensé en la historia en Pregunta del Mar, pues pensé en adultos, en lectores que tengan experiencia, pero pues no necesariamente. Ya una vez que me puse a editarla, principalmente pues con la mente más abierta, me di cuenta que pues, puede servir para por el tema, que creo que puede ser atractivo en la lucha libre y el misterio sobrenatural. em, Creo que también le puede resultar muy atractivo a jóvenes lectores, aunque debo ser honesto, no los tenía en mente cuando la escribí originalmente. Más cuando ya la edité, sí, inclusive le arreglé unas cosas de vocabulario y demás para que fuera más accesible a otros lectores más jóvenes. Eso fue como la evolución, ¿no? Empecé con la idea de lectores, perdón, maduros, y pero creo que esta versión que aparece ya para Vientos del Pueblo, sí funciona muy bien para lectores jóvenes. De hecho, los lectores y lectoras que conozco que son ya sea adolescentes o niños mayores de 10 años, les ha gustado bastante. Tengo he tenido buena respuesta con ese público. Y pues siempre, saben que en Vientos del Pueblo los libros son muy baratos, son muy accesibles. Siempre he tenido la suerte de que mientras estamos presentando el libro, la gente lo adquiere ahí mismo porque pues, les gustan las ilustraciones, les gusta
lo que están escuchando y tengo la oportunidad pues de leer en voz alta, que lo puedan seguir. También, bueno, presentaciones y invitaciones a círculos de lectura sí tengo, no tengo las fechas exactas aquí a la mano, pero sí va a haber la oportunidad y créeme que también a mí me gusta mucho, ¿no? Interactuar con gente que es entusiasta de la lectura y cuando ya leyeron el libro, pues mejor, ¿no? Porque son los que hacen las preguntas más carnositas en realidad. Oye, pues finalmente compártenos tus redes sociales, ya por eso aquí el Zoom nos está agotando el tiempo, pero rápidamente tus redes. Sí, cómo no. Ahí me encuentran en Facebook, es la única red social que manejo en Facebook, como Dan Lee, Dan con acento, espacio, y luego Lee es L-E-E, como el apellido de Bruce Lee. Ese es mi nick, y así me encuentran muy fácilmente en Facebook, y siempre estoy publicando mis presentaciones, publicaciones y demás, y con mucho gusto respondo a cualquier tipo de comentario o publicación. Ahí está, estoy disponible.